Buenos días a todos, o buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por unirse a esta sesión de webinar de metagenómica que hemos preparado para ustedes. Permítanme compartir la pantalla. Esta es nuestra sesión en español que hemos titulado El relato completo de la metagenómica de los ácidos nucleicos a las respuestas. Como Pablo ya lo mencionó, mi nombre es Lady Joana Franco, soy especialista de aplicaciones de Illumina para Latinoamérica y voy a compartirles esta presentación en compañía de mi compañera Montserrat Rodríguez, especialista de ventas genómicas también para Latinoamérica. Nuestra misión en Illumina. Estos son los 4 temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar rápidamente a manera de introducción el poder de la genómica en la microbiología, los métodos de secuenciación en metagenómica, luego veremos las aplicaciones de esos métodos y los avances recientes en secuenciación de próxima generación. Entonces, para comenzar, pues recordemos que desde hace algún tiempo nos hemos dado cuenta cómo podemos dar respuesta a muchas de las investigaciones o a muchos de los desafíos que nos presenta la exploración de diferentes campos de la ciencia a través del estudio de la interacción de los microorganismos con el huésped. Entonces, estos estudios de interacción nos han permitido encontrar esas respuestas en muchos campos, en muchos ámbitos, no solamente de la medicina, sino de la biología en general. Vamos a encontrar cómo hemos podido abrir espacios en la parte de enfermedades infecciosas en cuanto a la lucha y prevención, entre la lucha de las pandemias, por ejemplo, lo vimos con el COVID y cómo podemos abrir ese campo hacia la vigilancia y la prevención. También en la parte de la investigación con el cáncer, la parte agrogenómica en la agroindustria, muy importante poder encontrar estos nuevos desarrollos que impulsan la generación de plantas y animales más productivos. Y así en muchos campos vamos a encontrar cómo esa interacción, ese estudio de esa interacción entre huésped y su microbioma nos puede ofrecer muchas respuestas a nuestras investigaciones en diferentes campos. Entonces es así como actualmente no solamente estamos haciendo estudios a nivel del DNA, o sea, buscando la presencia de genes específicos a nivel del DNA, sino también cómo esos genes se expresan o se transcriben. Entonces es cuando empezamos a trabajar con RNA en procesos de transcriptoma. Y no solamente está ahí, sino también podemos avanzar hacia el estudio de las proteínas, entonces lo que llamamos ya la proteómica. Incluso podemos avanzar más en el estudio revisando cómo esas proteínas funcionan en el metabolismo de los individuos, llegando a los niveles de metabolómica, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se nos abre un espectro amplio en la parte de las ciencias multiómicas, que no solamente son aplicadas a la biomedicina, sino también a la agricultura, a la biotecnología, a la agroindustria, pues en muchos campos, con un último fin de generar más avances en la investigación y nuevos descubrimientos. Entonces veamos ahora algunos métodos que podemos utilizar dentro de la secuenciación de próxima generación en ese espacio específico de la metagenómica. Entonces este es el flujo general de trabajo que utilizamos en la secuenciación de próxima generación. Tenemos pasos básicos como la preparación de muestras. Comenzamos con la preparación de muestras, es decir, la extracción de ácidos nucleicos de interés a partir de la matriz o a partir de la muestra original que necesitemos estudiar. Luego realizaremos la preparación de bibliotecas o de genotecas. Esto, pues, tendremos que seleccionar el método específico o el método adecuado dependiendo del estudio que vayamos a realizar, para posteriormente entrar a la secuenciación en el instrumento de secuenciación. Y al finalizar, en el instrumento de secuenciación vamos a tener las lecturas, el número de lecturas indicado para que en el momento del análisis podamos mapear y podamos utilizar diferentes herramientas bioinformáticas para obtener finalmente la respuesta a esa investigación o a esa pregunta inicial en nuestra investigación. Entonces vamos a centrarnos en 4 métodos que podemos utilizar dentro de la secuenciación de próxima generación para estudios de microbiología o de metagenómica en
general. Uno de ellos es la secuenciación de genoma completo. Luego vamos a ver específicamente la metagenómica y la metatranscriptómica. Luego otra metodología que es la secuenciación dirigida a amplicones y luego el enriquecimiento dirigido. Empecemos con la secuenciación de genoma completo, en donde pues vamos a necesitar tener un aislamiento en cultivo de la bacteria que vayamos a secuenciar. Esta metodología nos permite obtener una clasificación taxonómica y también identificar otras características puntuales de los genes que necesitemos realizar, que necesitemos identificar. El flujo de trabajo específico para esta detección o para esta secuenciación de genoma completo parte entonces de la extracción de ácidos nucleicos, y como necesitamos previamente un aislamiento del cultivo, pues entonces vamos a poder utilizar esa dilución de las colonias de ese aislamiento. Entonces es importante aquí seleccionar un método de extracción compatible con ese tipo de muestra y que nos ofrezca la eficiencia en cuanto a calidad y cantidad de DNA o de material genético extraído, de ácidos nucleicos extraídos, suficientes para iniciar la preparación de librería. En cuanto a preparación de librería, tenemos en Illumina a disposición la metodología de Illumina DNA Prep, que ya vamos a ver un poco más adelante, y que tiene unas ventajas, que nos ofrece unas ventajas importantes para secuenciaciones como estas. Ya más adelante las vamos a ver. En la secuenciación, pues vamos a tener en cuenta la cobertura que deseamos, el tamaño del genoma en el que estamos interesados en secuenciar y el largo del fragmento que generamos en la preparación de librería. Con estas variables vamos a establecer el cálculo de la cantidad de lecturas que necesitamos por muestra, y así es como vamos a elegir la estrategia de secuenciación. Finalmente, en el análisis vamos a poder entonces realizar mapeados, ensamblajes de nodo para identificar SNPs o indels, por ejemplo. Les estaba hablando de la metodología de preparación de librerías de DNA Prep. Este es un kit de preparación de librerías que hemos desarrollado en Illumina, que tiene unas ventajas muy importantes, como por ejemplo un amplio rango de DNA de entrada. Entonces podemos partir desde 1 a 500 nanogramos de DNA, y esto es muy importante considerando que podemos partir desde varias muestras diferentes. Entonces, la ventaja o la razón por la cual podemos emplear un amplio rango, tener este amplio rango, es que la forma tradicional de tagmentación, que es por transposones, la hemos vinculado a unas perlas magnéticas con un número delimitado de esos transposones. Es decir, que en el momento de poner en contacto la muestra original de ácido nucleico con esta perla se va a saturar. Entonces la tagmentación se va a producir únicamente hasta el momento en que la perla se sature, lo que nos va a dar como resultado una biblioteca de un tamaño con un inserto normalizado y un número de fragmentos también normalizado. Entonces esta es una ventaja muy importante, adicional a que está estandarizado para comenzar desde diferentes tipos de muestra. Veamos entonces el segundo método que quisiéramos revisar hoy, que es referente a metagenómica y metatranscriptómica. Comencemos con la parte de metagenómica, en donde podemos tomar como referencia la metodología de la metagenómica Shotgun. En esta parte no necesitamos un cultivo previo. Esta tecnología es independiente de cultivo, y lo que vamos a secuenciar es toda la población microbiana que exista en una muestra determinada. Con esta metodología podemos hacer clasificación taxonómica incluso para llegar a esta especie o cepa e identificar otros tipos de genes adicionales. Y esto lo vamos a conseguir porque vamos a generar dentro de la preparación de librería fragmentos pequeños al azar, pero que son componentes de toda la comunidad microbiana presente. Entonces, en el flujo de trabajo específico, pues vamos a comenzar con una extracción de ácidos nucleicos como siempre, pero entonces mucha precaución aquí también en elegir el método de extracción de acuerdo al tipo de muestra que estemos utilizando, teniendo en cuenta que podemos emplear o comenzar desde varios tipos de muestra de acuerdo al estudio que necesitemos establecer. Vamos a utilizar la preparación de librería, como les he mencionado, de Illumina DNA Prep, que revisamos, cuyo fundamento lo revisamos en las diapositivas anteriores.
Y para la estrategia de secuenciación vamos a tener en cuenta varios factores como el origen de la muestra, la complejidad de la comunidad, la cobertura deseada, incluso el ruido de fondo del huésped. Entonces, teniendo en cuenta tantas variables, pues vamos a poder movernos dentro de un rango bastante amplio desde 10 hasta incluso 50 millones de lecturas por muestra. Y en cuanto al análisis, pues vamos a poder hacer ensamblajes o revisiones también con bases de datos como Kraken, por ejemplo, que es la base de datos que utiliza nuestra solución Dragon Metagenomics, que es una de las aplicaciones que está disponible en nuestro ambiente en la nube Base Space, que quizá algunos de ustedes ya lo conocen. Esta aplicación de Dragon Metagenomics nos ofrece la clasificación taxonómica de los microorganismos que componen la comunidad que estamos estudiando. También nos ofrece la posibilidad o la ventaja de eliminar completamente las lecturas del huésped y nos ofrece también archivos de métricas de calidad del proceso, nos permite hacer gráficas circulares como esta, en donde vamos a identificar niveles jerárquicos de los componentes de la comunidad, utilizando pues la base de datos también que les mencioné de Kraken y algoritmos que incluyen el uso de cámaras para identificar los diferentes componentes de la población microbiana. Pero así como esta solución de Dragon Metagenomics, pues tenemos muchísimas en el mercado y es importante establecer o entender cómo vamos a seleccionar una u otra. Entonces, esta gráfica es muy llamativa porque nos hace entender qué es lo que necesito en el análisis. O sea, el primer paso es verificar de todo el análisis que pudiera hacer, qué es lo que específicamente necesito solamente hacer análisis de filogenia, o quisiera hacer una caracterización genómica con miras de identificación únicamente, o quiero identificar genes de resistencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? Y de esa forma poder saber qué herramienta de todas las que están disponibles podemos utilizar. Entonces, teniendo claro eso, teniendo claro el objetivo, podemos irnos como a diferentes niveles de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, vamos a preguntarnos, bueno, me siento cómodo utilizando un pipeline de línea de comandos, entonces me voy a mover en este espectro, o quizá prefiero un ambiente en la web, entonces nos vamos a mover en este espectro, o quizá los software ya completos o para instalación con licencias, entonces me voy a mover en este espectro. Y asimismo también, ¿qué me cubre esa solución? Necesito una solución que únicamente me cubra el único objetivo que tengo, o que me cubra más de un objetivo, o que me amplíe o me abarque todas las posibilidades de análisis que quisiera tener. Entonces eso es lo que quisiéramos tener en cuenta. Avanzando hacia la siguiente metodología, que es la de metotranscriptómica. Entonces, dentro del flujo de trabajo vamos a ver que aquí, si estamos hablando de metotranscriptómica propiamente, pues sabemos que lo que queremos investigar son precisamente los transcriptos, ya no a nivel de DNA, sino entonces a nivel de RNA. Vamos a tener entonces que seleccionar un método eficiente de extracción de ácidos nucleicos en cuanto a RNA. Y en la parte de preparación de bibliotecas, muy importante que adicionemos un componente más, que es el de depleción de esos RNAs que no van a ser útiles para mi estudio de metatranscriptómica. Entonces, si tenemos claro que lo que queremos es entender los transcriptos, pues el RNA ribosomal no va a ser útil en ese proceso. Incluso quisiéramos eliminar el ruido de fondo del huésped. Entonces, para ello, en Illumina contamos con un kit de depleción que es el Ribocero Plus Microbiome. Quizá ustedes ya hayan escuchado probablemente el Ribocero Plus. Es otro kit también que tenemos disponible también para depleción, pero para casos como este de metotranscriptoma es muy importante garantizar una depleción eficiente tanto de los RNA ribosomales como el ruido de fondo del huésped. Entonces, este kit es muy importante para eso y más adelante vamos a profundizar un poco más. Para la secuenciación, entonces, también para establecer la estrategia de secuenciación vamos a tener varios factores que tener en cuenta, como el origen de la muestra, la complejidad de la comunidad. En general, vamos a estar aproximadamente necesitando incluso más de 40 millones de lecturas por muestra. Por lo tanto, para estos procesos,
necesitaríamos plataformas de secuenciación un poco más robustas. Y en el análisis tenemos que ser también muy cuidadosos en seleccionar un pipeline muy riguroso que elimine las lecturas específicas del huésped para que nos quedemos con las de interés que necesitamos y nos permita hacer una clasificación correcta, una clasificación taxonómica correcta. Entonces, hablando del ruido de fondo que nos genera las lecturas del huésped en procesos de metagenómica y metatranscriptómica, les presentamos este artículo. Es un estudio de Pereira Márquez del 2019, en donde realizaron un ensayo mezclando una comunidad microbiana con una línea celular de ratón. Entonces, en donde pues la línea celular de ratón es las veces de huésped y la comunidad microbiana pues las veces del microbioma. Y esta mezcla la realizaron en diferentes proporciones, del 10%, 90% y 99%. Y en la secuenciación lo que encontraron es que a medida o a más presencia de secuencias del huésped, se va perdiendo sensibilidad de aquellos componentes de microorganismos que se encuentran en una baja abundancia, que son importantes, que están presentes en el microbioma. Entonces es importante identificarlos y reconocerlos, pero están perdiendo sensibilidad gracias a la presencia de secuencias del huésped. Entonces es apenas pues, natural y esperado que entre más secuencias del huésped tenemos, pues la secuenciación o la reacción va a favorecer la secuenciación de estas del huésped frente a el microbioma, y viceversa. Entre menos contemos con secuencias del huésped, pues se va a favorecer, por supuesto, la secuenciación del microbioma, generando una alta sensibilidad, una buena sensibilidad, incluso en las cepas o en los microorganismos que se encuentren en baja abundancia. Entonces hablábamos de que para esto el estuche o el kit de Ribocero Plus Microbioma es muy específico y nos garantiza esa eliminación o retirar esa parte del RNA ribosomal tanto del huésped como pues incluso de otras de bacterias comunes. Y esta especificidad la logramos porque vamos a contar con unas sondas de DNA que son complementarias a ese RNA ribosomal que no necesitamos. Entonces, en un primer paso vamos a poner en contacto la muestra que contiene pues los RNA de interés y el que no es de nuestro interés, el RNA ribosomal, lo vamos a poner en contacto con estas sondas. En un segundo paso va a intervenir una enzima RNase-H que va a clivar ese RNA que se unió a las sondas. Y en un tercer paso vamos a utilizar otra enzima que es una DNase que va a digerir, va a hacer una digestión de esas sondas que inicialmente utilizamos. Es decir, que al final del proceso, este proceso, vamos a contar únicamente con el RNA de interés para comenzar la preparación de librería. Entonces, este es un comparativo que ustedes pueden encontrar en la datasheet del producto, en donde se utilizaron varios tipos de muestras. Para este ejemplo, muestra G y muestra Z, y se midieron los porcentajes de RNA ribosomal presentes en varios escenarios. Utiliza sin ningún tratamiento de depleción, en donde por supuesto en ambos casos pues se llega casi al 100% de RNA ribosomal. También utilizando el otro estuche que tenemos disponible de Ribocero Plus, en donde sí hay una depleción muy importante, pero pues aún tenemos porcentajes entre 60 y 70%, incluso utilizando otras metodologías disponibles en el mercado, en donde también tenemos una depleción interesante, pero aún estamos en rangos de 50 y 60, de 40 y 50%. Mientras que utilizando Ribocero Plus Microbiome, pues sí, realmente tenemos una depleción bastante marcada. Habíamos mencionado entonces al principio otra metodología que quisiéramos revisar, que es la secuenciación dirigida por amplicones, y esta es aplicada a la parte de metagenómica 16S o perfiles de espaciador de transcripto como ITS en la parte de los hongos. Incluso cualquier objetivo específico que tengamos en nuestra investigación, pudiésemos emplear, para cualquier objetivo pudiésemos emplear la parte de secuenciación dirigida de amplicón, y es porque en realidad lo que necesitamos es tener los primers sintetizados específicamente para la región que deseamos
secuenciar. Esta tecnología también es independiente de cultivo, no necesitamos ningún aislamiento previo y podemos partir de una muestra general del estudio que necesitemos practicar, bien sea de suelo, bien sea de microbioma oral, microbioma intestinal, etcétera. Y la especificidad pues nos la va a dar claramente los primers que habremos diseñado para la región que queremos secuenciar. Esta metodología nos ofrece clasificaciones taxonómicas a niveles de género y pues por supuesto gracias a esa especificidad de esos primers pues vamos a reducir en gran medida el ruido de fondo del huésped. Entonces en cuanto al flujo de trabajo vamos lo mismo a tener extracción de ácidos nucleicos y la misma recomendación, seleccionar un método muy compatible con la matriz de la muestra que vamos a utilizar. Y en la preparación de bibliotecas, pues vamos a generar o vamos a garantizar tener esos primers sintetizados para hacer una primera PCR que nos flanquee específicamente la región de interés. Y una vez teniendo ya nuestros amplicones delimitados, muy importante hacer una segunda PCR en donde le proporcionemos a los fragmentos, a esos amplicones, le proporcionemos la estructura compatible con nuestros instrumentos de secuenciación. ¿Cuál es la estructura compatible? Los índices y los adaptadores que van a permitir hibridarse a la celda de flujo de nuestros secuenciadores. En cuanto a la estrategia de secuenciación, pues vamos a tener en cuenta características similares a las que hemos revisado, como la complejidad de la comunidad y la detección, lo que queremos detectar. Pero en términos generales, la secuenciación de metagenómica 16S, por ejemplo, de secuenciaciones similares, requieren alrededor de 150.000 lecturas por muestra, entonces lo que hace que podamos colocar muchas más muestras en una misma secuenciación. Y en cuanto a análisis, podemos elegir varias metodologías. Precisamente en nuestro ambiente, en la nube Base Space, tenemos aplicaciones como 16S Metagenomics o incluso Drag Metagenomics, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces miremos aquí un poquito la comparación entre estas dos metodologías que hemos visto de la secuenciación dirigida por amplicones o la metagenómica shotgun. Entonces, entre las dos podemos encontrar una diferencia, es que en la de amplicones pues tenemos varias copias, pero únicamente de una fracción específica de las comunidades presentes en la muestra, mientras que en la metagenómica shotgun estamos secuenciando absolutamente todas las comunidades y en su totalidad, todo su componente genético. Entonces, adicional a obtener la caracterización de la comunidad y obtener la jerarquía genómica a nivel de género, incluso pudiésemos llegar a niveles también de especie de cepa, también podemos tener la oportunidad de tener otras informaciones como, por ejemplo, resistencia a antimicrobianos, genes de virulencia, etc. Y la otra metodología que queríamos revisar es la secuenciación dirigida por enriquecimiento. Entonces, esta es una metodología muy interesante que nos ofrece la posibilidad de detectar varios microorganismos a la vez asociados a una entidad específica, una entidad en este caso clínica específica. Entonces en Illumina hemos desarrollado unos paneles con esta metodología dirigida de enriquecimiento que nos permiten esa gran ventaja. Entonces vamos a secuenciar un objetivo, un interés, muchos microorganismos que tienen un objetivo en común o que tienen una relación en común frente a una entidad clínica. Y esto lo logramos gracias a que dentro de esta fracción o de esta subcategoría de enriquecimiento, lo que vamos a utilizar son sondas que son específicas justo a la detección de esos microorganismos, de este grupo de microorganismos que queremos seleccionar. Y esas sondas van a estar biotiniladas, por lo tanto a ese paso de hibridación de sondas le vamos a adicionar también un paso de captura que lo vamos a lograr con streptavidina, pues gracias a que las sondas van a estar biotiniladas, y así es como vamos a obtener al final solamente las secuencias o los fragmentos correspondientes a los microorganismos que queremos evaluar en cada panel, reduciendo por supuesto así el ruido de fondo del huésped del que hemos venido hablando. Entonces, en cuanto a el flujo de trabajo, específicamente de esta parte de enriquecimiento, vamos a tener que utilizar métodos de extracción de ácidos nucleicos, bien sea de DNA o bien sea de RNA, dependiendo de la característica del microorganismo que intervenga.
Y dentro de la preparación de librería lo que vamos a utilizar es nuevamente Illumina DNA Prep, pero en esta oportunidad con enriquecimiento, que es esa parte que les acabo de explicar de la incorporación de las sondas y de la captura. La estrategia de secuenciación nuevamente va a depender de muchos factores, y, incluso pues del diseño del panel, porque pues el tamaño del objetivo va a ser diferente. Ya vamos a ver un poco más amplio la información de cada uno de estos paneles y nos vamos a poder mover precisamente por esa razón entre aproximadamente 1 a 10 millones de lecturas por muestra. En cuanto a análisis, ya vamos a tener varias posibilidades de análisis, incluso en nuestro ambiente de Base Space vamos a tener aplicaciones específicas para algunos de los paneles que hemos desarrollado. Entonces, revisemos algunas características de ellos. Empecemos con el panel de vigilancia viral. Este es un panel en donde vamos a secuenciar genoma completo de 66 virus. Lo vamos a secuenciar por la metodología de RNA Prep with Enrichment, como hemos mencionado, y vamos a poder tener la posibilidad de realizar el análisis por la aplicación de Drag and Microbiome Enrichment de Base Space. O el otro panel es el panel de coronavirus, en donde vamos a secuenciar también genoma completo de 255 coronavirus. También lo vamos a poder analizar a través de la aplicación de Drag and Microbiome Enrichment. En cuanto a virus respiratorios, vamos a tener, en cuanto a paneles respiratorios, vamos a tener dos opciones. Esta primera es RBOP, en donde vamos a secuenciar también genoma completo de 40 virus asociados a entidades respiratorias, y vamos a poder hacer el análisis a través de la aplicación RNA Pathogen, también disponible en Base Space. Y aquí vamos a tener unas sondas, están incluidas unas sondas con las cuales vamos a poder hacer control de calidad, vamos a poder verificar la calidad de la muestra con la que comenzamos. Y también para la parte respiratoria podemos contar con este otro panel RPIP, en el cual vamos a detectar 282 patógenos respiratorios, aquí ya no solamente virus, sino también bacterias y hongos, y vamos a poder identificar genes de resistencia, marcadores de genes de resistencia antimicrobiana también. Entonces, de todos estos 282, vamos a secuenciar completamente los genomas de SARS-CoV-2 e influenza A y B. Y esta es una de las aplicaciones que, como les mencionaba antes, tiene específicamente su solución de análisis, una solución de análisis específica en nuestras aplicaciones de Base Space. Al igual que el panel urinario también tiene una aplicación específica, un algoritmo específico de análisis dentro de nuestras aplicaciones de Base Space. Este panel urinario detecta 174 patógenos urinarios entre virus, bacterias, hongos y parásitos, y también podemos encontrar o detectar genes de resistencia. Entonces, en resumen, vemos que podemos hacer el análisis o encontrar soluciones a nuestros estudios de taxonomía de comunidades microbianas a diferentes niveles. Entonces podemos utilizar tecnologías de amplicones como la metagenómica 16S, en donde con aproximadamente 150.000 lecturas pudiésemos llegar incluso hasta una resolución taxonómica de género de la comunidad en estudio. O podemos utilizar aplicaciones de metagenómica shotgun, en donde, pues, dependiendo del objetivo, pudiésemos tener desde 10 hasta 50 millones de lecturas, y podemos llegar a una resolución taxonómica de especie, incluso hasta de cepa, y adicionalmente tener otra información como genes de resistencia o de virulencia u otras caracterizaciones genéticas. Y en cuanto a genoma completo, que bien sea de aislamiento o bien sea con enriquecimiento, podemos entonces llegar incluso hasta resoluciones de clones e identificar varias, pues en el caso del enriquecimiento, pues varios microorganismos en una sola reacción. Y apoyando finalmente este resumen, pues revisemos nuevamente las preparaciones de librería que tenemos disponible para los 4 métodos que estudiamos. En cuanto a la secuenciación de genoma completo y la de metagenómica y metatranscriptómica, podemos utilizar Illumina DNA Prep, siempre que tengamos presente que para la parte de metatranscriptómica es muy importante incluir la parte de depresión. En la parte de secuenciación de amplicones, pues es importante tener la síntesis de los primers requeridos, y en cuanto al enriquecimiento, pues contar con Illumina DNA Prep,
ya como lo vimos, pero con la fracción de enriquecimiento por zonas. Esta es, digamos, la revisión que teníamos para hacer en cuanto a la parte de los paneles, las metodologías disponibles, y les cedo en este momento la pantalla a mi compañera Monse para continuar con las aplicaciones. Muchísimas gracias, Lady. Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Rodríguez. Bueno, yo soy parte del equipo de especialistas en genómica para América Latina y Caribe. Entonces, en esta sección vamos a conocer algunas de las aplicaciones claves de los 4 métodos que Lady ya nos presentó. Una de las mayores aplicaciones de 16S o 16S, la metagenómica shotgun y de la metatranscriptómica, es en el estudio de microbiomas, sobre todo y específicamente microbiomas humanos o de todas las comunidades microbianas que se encuentran dentro o sobre el cuerpo humano. Entonces, el objetivo de comprender el papel de esos microorganismos en una microbiota es precisamente saber cómo están funcionando en estadios de salud y de enfermedad. Anteriormente, el estudio de microbiomas, sobre todo humanos, se basaba en técnicas de microbiología clásica que solían ser bastante laboriosas, demandaban muchísimo tiempo, pues consistían en cultivar y aislar organismos de manera individual, seguido de hacer análisis fenotípico y genotípico. Sin embargo, actualmente la secuenciación de siguiente generación ya permite interrogar todos los genomas de comunidades microbianas completas, incluidas las de organismos que no se pueden cultivar. Entonces es posible que hayan escuchado que el microbioma humano también es conocido como nuestro segundo genoma, y eso es porque en estudios recientes se ha demostrado asociaciones potenciales del microbioma humano con la salud y la enfermedad. Especialmente en trastornos neurológicos, seguramente habrán escuchado algo que se llama el eje intestino-cerebro o the gut-intestine axis. Métodos como la metagenómica y metatranscriptómica pues nos permiten determinar qué microorganismos y sus funciones están presentes en un individuo sano o asociados a determinada enfermedad. Por lo que, de hecho, algunas compañías farmacéuticas ya están adoptando algo llamado fármaco-microbiómica, y esto es con el objetivo justamente de comprender cómo es que el microbioma humano metaboliza los medicamentos. Entonces, en esta primera aplicación, que es justamente el estudio de microbiomas humanos, pues les muestro un ejemplo que es cómo este grupo de investigación utilizó la metagenómica y la metatranscriptómica para rastrear la transmisión de bacterias específicas de madres a bebés. Entonces, ellos analizaron muestras de leche y muestras fecales y demostraron que existe una transferencia vertical y colonización de bacterias muy específicas, así como también virus. Entonces, ellos en realidad demuestran, mediante el uso de la metagenómica y la metatranscriptómica, que hay una transmisión a través de la leche de las madres a los bebés. En este segundo ejemplo, el grupo de investigación perfiló la diversidad y composición de microbiomas tumorales. Hay algo que está creciendo muchísimo, que es justamente estudiar el microbioma, la microbiota de un tumor o asociadas a un tumor. Y en este ejemplo en específico, ellos analizaron las microbiotas asociadas a tumores de sobrevivientes a largo plazo de un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma pancreático o PDAC en inglés. Y esto les permitió comprender la influencia del microbioma en los resultados del cáncer. Ellos utilizaron el método de 16S y descubrieron que la microbiota tumoral y el sistema inmunitario influyen en la supervivencia a largo plazo de esos pacientes. Además, en su ensayo, utilizando ratones, pudieron modular la microbiota tumoral utilizando trasplantes fecales, y con ello pudieron modificar el crecimiento tumoral, así como la infiltración del sistema inmunológico tumoral. Entonces, ese también es un gran ejemplo. Sin embargo, ahora hablemos de una segunda aplicación de estos métodos, que es el perfil de poblaciones microbianas en muestras ambientales, ya sean muestras de agua o muestras de suelo. Este ensayo en particular de microbiología o metagenómica de suelos es la base para los análisis de microbiomas en la agricultura, por ejemplo, para la remediación ecológica o cualquier otro tipo de investigación biológica. Específicamente, la metagenómica shotgun y la metatranscriptómica tienen la capacidad de ayudarnos a descubrir nuevos microorganismos y con ello explorar la naturaleza dinámica de poblaciones microbianas en diferentes condiciones. Como mencionó Lady, de hecho la metagenómica shotgun, les permitirá realizar la secuenciación de genomas completos,
tanto de bacterias, arqueas, hongos, virus y demás microorganismos que se encuentren presentes, que pueden ser tanto de ADN como de ARN. Sin embargo, también el uso del microbioma 16S es un método ampliamente usado en el perfil de microbiomas y que sobre todo les va a permitir ver bacterias. En este ejemplo que pueden ver del paper, un grupo analizó cómo la resistencia al arsénico es un componente importante en el resistoma, que bueno, es el complejo de genomas asociados a un microorganismo que tienen que ver con la resistencia, ¿no? Entonces, cómo la resistencia al arsénico es realmente importante en el resistoma de esas comunidades microbianas que desempeñan un papel muy importante en el ciclo geoquímico del arsénico a nivel del suelo. Entonces, utilizando la filogenia 16S, se preguntaron si esto podría servir como una herramienta potencial para la predicción de genotipos de resistencia a arsénico e interrogaron la abundancia de genes relacionados con esa resistencia en diferentes metagenomas del suelo. Entonces, utilizando una base de datos que se llama RevSoil Plus o RevSoil Más, que en realidad es un conjunto de datos de cromosomas completos y plásmidos de microorganismos de suelo que ya han sido cultivados, ellos detectaron genes de metabolismo y desintoxicación de arsénico que están tanto presentes en cromosomas como en plásmidos. En el gráfico B, a la izquierda abajo, pueden ver cómo la proporción de organismos que contienen genes de resistencia al arsénico están coloreados por la taxonomía del organismo que contiene ese gen. Entonces, en este estudio, ellos también desarrollaron una herramienta bioinformática para comprender la diversidad filogenética, las localizaciones genómicas y todo lo que tenga que ver con la biogeografía de los microorganismos que tienen presentes genes relacionados con el arsénico en los suelos a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un artículo bastante bonito. En una tercera aplicación podemos ver cómo se puede utilizar el enriquecimiento dirigido, que es el último método que presentó Lady, que también es conocido como metagenómica de precisión. ¿Por qué? Porque lo que permite es precisamente capturar los microorganismos que nos interesan. Entonces, en esta aplicación en particular se utilizó para la vigilancia en aguas residuales. Pues de hecho, la epidemiología basada en aguas residuales ya se ha utilizado anteriormente para monitorear sobre todo a poliomavirus, es decir, para identificar polio en aguas residuales. Sin embargo, en años recientes ya se utiliza para caracterizar variantes emergentes de SARS-CoV-2 a raíz de pandemia de COVID-19 y actualmente también para monitorear los patrones de resistencia antimicrobiana en aguas residuales, por ejemplo, de diferentes ciudades. Entonces, en este estudio, los investigadores responsables del mismo muestran cómo durante la fase inicial de la pandemia de COVID-19, los pacientes que presentaban síntomas similares a las neumonías bacterianas fueron de hecho tratados con antibióticos mucho antes de confirmar que fuera una infección bacteriana o fúngica. Entonces, el grupo de investigación utilizó este panel que presentó también Lady, que se llama RPIP o panel para patógenos respiratorios más identificación de resistencias antimicrobiana, y lo utilizaron como un enfoque de enriquecimiento. La intención fue monitorear los perfiles de marcadores RAM o de resistencia antimicrobiana en las aguas residuales a nivel de comunidad y de instalaciones, porque ahorita vamos a ver de dónde tomaron las muestras. Entonces, en el gráfico, que es como un tipo heat map de los colores con cuadritos, se puede observar cómo, de hecho, a mediados de 2020, en diciembre de 2020, ellos encontraron un aumento significativo en los genes de resistencia antimicrobianos en muestras de aguas residuales que tomaron de plantas de tratamiento y de refugios comunitarios en Las Vegas, Nevada. Entonces, si pueden ver ahí en diciembre cómo los colores se vuelven rojos, eso es precisamente porque era la gran proporción de marcadores RAM presentes en esas aguas. Luego vieron una disminución a corto plazo que a fines de diciembre 2020, más o menos ahí se puede ver, y principios de enero 2021 disminuyen los colores, y luego de pronto otro aumento repentino, aunque más pequeño comparado con el anterior, a principios o mediados de enero de 2021. Entonces, curiosamente, los datos de variantes de SARS-CoV-2 que encontraban en las aguas residuales fueron correspondientes con el recuento de casos confirmados de COVID-19, que también exhibieron, recuerdan, esos picos o esos dobles picos característicos durante los inviernos. Entonces, en realidad, este artículo pues demuestra cómo el enriquecimiento también es un método que se puede utilizar para monitorear perfiles de resistencia antimicrobiana. Y además, obviamente, pues esto proporciona un marco de monitoreo
para futuras amenazas emergentes. Pues este método, específicamente enriquecimiento, no solamente permite capturar marcadores de resistencia, sino además identificar diferentes microorganismos dependiendo del panel, como ya lo presentó Lady. Finalmente, la cuarta aplicación, la integración de los microbiomas en estudios multiómicos. Entonces, justamente Lady pues inició explicando cómo la multiómica es ese enfoque de análisis biológico que combina datos genómicos con datos de otras modalidades, como la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, y todo esto con la intención de medir no solamente qué genes están presentes, sino además medir la expresión génica, por ejemplo, la activación de ciertos genes y los niveles de proteínas, como es el caso de proteómica. Entonces, este grupo de investigación utilizó todas estas ómicas, estas ciencias ómicas, para establecer conexiones entre los diferentes microorganismos presentes con los metabolitos que producían y cómo estos interactuaban con la expresión en el huésped, especialmente las vías inmunológicas de respuesta ante enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ellos tomaron muestras de controles sanos y de personas con la enfermedad pulmonar y realizaron perfiles de metagenómica shotgun, de transcriptoma del huésped, de metabolómica y de proteómica. Entonces, ellos analizaron todos estos datos y los investigadores al final encontraron cómo hay una diferencia entre los distintos endotipos de la enfermedad, puesto que la enfermedad pulmonar crónica no es igual en todos. Entonces, ellos encontraron perfiles diferentes en los endotipos de esos pacientes y lograron recomendar una terapia basada en las interacciones de microorganismo, metabolito y huésped. Entonces, cabe mencionar que esta resolución solamente es posible con un enfoque multiómico, pero al mismo tiempo debemos hacer hincapié que cualquier estudio multiómico obtendrá una gran cantidad de datos. Imagínense todo lo que sale de metagenómica, metabolómica, transcriptómica, proteómica, y cómo obviamente integrar estos datos hacia un hallazgo o una respuesta se considera de hecho algo complejo. Entonces, con esto podemos definir que para cada aplicación hay requisitos específicos de secuenciación. Entonces, aquí pueden ver los métodos y sus plataformas recomendadas desde, bueno, del lado izquierdo, nosotros lo llamamos el caballo de batalla, MiSeq, que es, bueno, uno de los secuenciadores de mayor relevancia, sobre todo en América Latina, y pasando por la plataforma de sobremesa más potente que existe a la fecha, que es NextSeq en sus versiones 1000 y 2000, y la de alto rendimiento por excelencia, que es NovaSeq 6000. De la misma manera, pues pueden ver que desde la secuenciación dirigida de amplicones hasta los ensayos multiómicos, existe una plataforma de secuenciación que seguramente satisfará las necesidades. Entonces, no duden en ponerse en contacto con el equipo de Illumina en América Latina Caribe, para que les apoyemos a definir la mejor solución para su proyecto. ¿Okay? Entonces, para ir cerrando, la última parte que se va a enfocar en los avances recientes de Illumina, seguramente algunos de ustedes recuerdan que el año pasado anunciamos primero el lanzamiento de la serie NovaSeq X para proyectos de ultra alto rendimiento, es decir, para aplicaciones de uso intensivo de datos a niveles muy grandes de escala de producción, como suele ser la secuenciación de genomas completos y exomas humanos. En segundo lugar, la actualización de la nueva química y el gran poder de esta química llamada XLIP SBS o SBS, la cual es una actualización de la química de Illumina secuenciación por síntesis. Esta es una química más rápida, precisa, robusta y con flujos de trabajo más flexibles, eficientes y de hecho sostenibles. Entonces, si alguien por ahí quiere leer esa parte de la sostenibilidad, hay información de esta nueva química. En tercer lugar, la introducción de lecturas largas de Illumina que ayudan a resolver regiones desafiantes del genoma humano, por ahora específicamente porque sabemos que las lecturas cortas capturan la mayoría de la variación genética. Entonces, el uso de secuenciación con lecturas largas en realidad va enfocado hacia detectar variantes estructurales más complejas, como suelen ser grandes inversiones, de lesiones o traslocaciones, algunas de las cuales han sido de hecho implicadas con enfermedades genéticas, por ejemplo. También parte de las actualizaciones ha sido el enfoque prioritario hacia la detección y vigilancia genómica de enfermedades infecciosas, la cual ha estado a la vanguardia
en el seguimiento de brotes y epidemias bueno, muchísimo antes de COVID-19, pero que de hecho se vio gran prioridad de hacer la secuenciación y la vigilancia. Entonces, pues bueno, se darán cuenta también que una de las grandes prioridades es eso, seguir entendiendo, comprendiendo la evolución de patógenos, específicamente aquellos que son de interés para la salud pública. En quinto lugar, se lanzó recientemente el nuevo kit de 600 ciclos para Nexic 1000 y 2000, que son las dos versiones, y esto ofrece obviamente las lecturas pareadas de 2×300 pares de bases, es decir, después de MySeq hay lecturas más largas en Nexic 1000 y 2000 que ya amplían la variedad de aplicaciones que van desde una metagenómica como 16S hasta perfiles del llamado repertorio inmunológico, que es una de las grandes áreas que está creciendo, en sobre todo el entender cómo el huésped responde, por ejemplo, a una infección debida a un patógeno. Entonces, de igual forma, pues estas nuevas celdas de flujo que van apoyando a Nexic 1000 y 2000 es que la van formando como una de las plataformas más poderosas de sobremesa. Entonces, esto también puede apoyar a los usuarios que escalan sus aplicaciones desde un sistema MySeq. Finalmente, el desarrollo de soluciones bioinformáticas ha sido una de las grandes prioridades de Illumina y específicamente, por ejemplo, dedicadas a resolver métodos de genómica microbiana. Entonces, que bueno, es lo que nos atañe en el webinar de hoy y que estas aplicaciones de análisis pues ofrecen análisis de datos más sencillos, sobre todo para la detección y cuantificación de patógenos de ADN y ARN, como por ejemplo, los métodos de paneles de enriquecimiento. Entonces, con esto quiero invitarles a consultar estos recursos adicionales que fueron desarrollados para ustedes y que les podrán dar una introducción a la metatranscriptómica, la metagenómica, la multiómica. Y por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Ahora concluyo mi intervención. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar presentes el día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros channel partners, representantes de Illumina en América Latina y Caribe,